lado ya no sirven. Sí, así me conocen, Pancho Flores. Licenciado Flores Aguirre, si quiere. Volvemos a este su programa Sucesos Multimedia. Hoy, 14 de septiembre, estamos ya en la recta final del programa del día de hoy. Con nuestros invitados tenemos al licenciado Francisco Flores. Él nos pidió que le podíamos decir Pancho Flores, pero por respeto le vamos a decir licenciado Francisco. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, vamos a presentarlo. Él viene representando a la Secretaría del Trabajo y nos va a hablar un poquito, antes de entrar ya al concepto de lo que es el trabajo en el mundo, de lo que usted hace ahí, de su rol en la Secretaría del Trabajo. Pues mire, para empezar, les agradezco a ustedes, a sus compañeros y a este medio de comunicación que me den la oportunidad de dirigir mi palabra. Y además de agradecerle también a mi amigo el licenciado Fidel Pérez Romero, secretario del Trabajo. Pues mire, yo les platicaba que a veces, pues como todo está en cuestión de estar al día. Ahorita, antes de empezar el programa, me encontré con los amigos del Poli y que yo me estoy dando cuenta de cuán importante es el estudio de las ciencias puras, como de la física, la química, las matemáticas. El no dedicarnos a eso hemos perdido en el mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la época de los transistores, que hoy sería equivalente a los celulares, que ya apareció el número quinto, qué tal, y que ya anda la gente deshaciéndose y muriéndose por comprarlo, ¿eh? En aquel entonces eran unos radios de transistores, así chiquitos como los celulares. Le hablo de los 60, ¿sí? Cuando uno compraba un radio, dice, no, mira, este radio es de un transistor. No, hombre, el mío es de 4, de 5, de 8. Eran de más alcance. Pues ese radio chiquito nos costó miles de millones de pesos por pagar las franquicias de la inclusión de ese aparato en México. Okay. Entonces, a lo que voy yo a decirle, ¿cómo es posible que en la física nueva actual aparecen temas muy interesantes? Miren, como por ejemplo el concepto de trabajo. En una reunión particular o mundial, usted puede decir, bueno, miren, es que hay un montón de variables. Voy a referirme, por ejemplo, a un economista en que decía, no, miren, la variable fundamental es la naturaleza, y en ese caso se refiere a Marx, donde concebían cómo explicar el mundo. Esa naturaleza está formada por un ser humano, que es el hombre, con su fuerza de trabajo. Esa relación que se establecía en la naturaleza con el ser humano producía relaciones de producción. Y se formó un modo como el esclavismo, las comunidades primitivas, las sociedades feudales, la sociedad capitalista, la sociedad socialista y la comunista. Pero esa base económica tenía una superestructura que marcaba Oscar Lange, un teórico de la economía bastante antiguo, en el que decía de cómo esté la naturaleza de la base de la sociedad, de esa manera va a estar el Estado, la universidad, las religiones inclusive están influidas por la relación económica. Se hablaban de un montón de fuerzas, de variables, de vieja, fuerzas productivas, el hombre, la naturaleza, el mundo, la realidad, y no le encontraba uno cuál era el punto de arranque. Hoy sabemos que se llaman atractores. Mire, tan fácil entender esto. Usted puede tener un avionzote de toneladas que caben 400 gentes, imagínenselo. O un avión chiquito que le caben 4. Dice uno, bueno, es una estructura muy grande. Dice, ¿cuál sería la causante A, B, C bajo la cual vuela? Dice, carajo, pues, bueno, hay muchas fuerzas ahí, muchos elementos. Dice, lo más maravilloso está en que la teoría de la causalidad dice, el efecto A produce B contra C. No es lo más importante, sino lo que está atrás de eso. O sea, dice, ¿cuál es el punto crítico que puede suspender todo eso? En un avión, en un carro, ese switch. Pum, pum, se apagó. Pero como un animalote con 8 pistones caminando, que serían 300 caballos, los puedo yo parar con un dedito así, pum, de vieja. ¿Cuál es la relación de la física en En el este? trabajo. Ajá. Ahí le va. Dirán, no, el patrón, el capital, la economía, las fuerzas, las variantes, tatás y lo. Oye, óigame, y en esta reunión que se va a hacer en el Congreso Mundial, ¿sabe cuál es el atractor fundamental? El salario. A ver si me entendió. La gran motivación. Así es. O sea, el salario es el punto vector, el punto crítico
que es el que echa a andar todo el proceso. Y eso lo puede echar a andar el proceso, es la persona que trabaja y que se acumula en un capital. El capital, en este sentido, es trabajo acumulado. ¿Se fija? Sí. Entonces, muchas veces el concepto de salario lo tenemos como que algo no que se manifiesta como algo perdido, no. Es un motor tan chiquito que si usted no lo atiende, esta relación de producción, no se lo puedo contar ya lo que puede suceder. Ve lo que está pasando en España, lo que pasó en Grecia, lo que puede pasar. Y normalmente nosotros como ciudadanos, como mexicanos o como llámese Latinoamérica, pensamos que un país por ser potencia, tal como España, la gran economía como Grecia, son economías que no van a tener este impacto, que no van a caer en una recesión económica o que no van a tener conflictos económicos, ¿verdad? Aún Estados Unidos se Estados prevé que Unidos, hay mucha pobreza. hay mucha pobreza, porque ellos solo, nosotros pensamos, Estados Unidos, pero sabemos que ellos tienen problemas y quizá más fuertes que nosotros, solo que pues, los medios allá no son como nosotros, que aquí lo negativo, allá es la imagen de lo que proyecta el gobierno, la imagen de la economía. Entonces, el impacto de cómo lo vemos nosotros a nuestro gobierno y cómo ven ellos a su gobierno, eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Mire, este asunto está siendo atendido desde hace más de 6.000 años. En toda la teoría egipcia, en la africana, en la china, las culturas más antiguas, vamos a encontrarlo incluso en la judeocristiana. El elemento fundamental del trabajo es la persona y el salario del ser humano. Que es más, en el Génesis va usted a encontrar esta referencia. En el concepto que se llamaba el Sabbat, que iba en relación directa. ¿Cuál es la relación de capital, dueño del obrero, dueño de la parcela, dueño de la huerta, dueño del famoso concepto? Dice, el Sabbat significaría, y eso es la recomendación que hace el primer principio, el presente, y se lo dijo a Ezequiel, dijo, oye Ezequiel, mira, 7 días trabajó Dios y el séptimo descansó, 6 días trabajó, el séptimo descansó, le dijo. Okay. Sigue el sentido del mensaje. Dice, mira, así igual tú, durante un año, en una semana, en un mes, 7 años puedes hacer trabajar la tierra. 1, déjala descansar, entrégasela a tus trabajadores. El séptimo, fíjese, ¿qué significa el séptimo? Sería la producción total entregada a los trabajadores que acompañan el capital. Oye, es un séptimo de 6, hombre, bájalo. ¿Qué significa esto? En 3 grandes capitales en el mundo, póngale aquí un 1 y un montón de ceros para la derecha, todo lo que ganan. ¿Qué deben de hacer? Baja un 0 abajo. Si el portero del Palacio de Gobierno gana 3,000 pesos mensuales, al bajar el 0 que le corresponde por participar contigo en el trabajo, ganaría como 28,000 pesos mensuales. ¿Qué pasaría con eso? Inmediatamente vendría el alza, la alta productividad, el circulante, el dinero que circula entre todos, no entre uno. ¿Se fijó? Pero hay mucha desigualdad si hablamos de los salarios, obviamente sabemos que hay secretarias Desigualdad de las creada, entidades, desigualdad creada en cuanto a los salarios. Hay secretarias que ganan 18,000, 15,000 pesos, más que un licenciado en X carrera, o más que un abogado, o más que un profesionista. Cuando ella es lo único, y no es obviamente menospreciarla, claro que no, pero pensé que debe haber prioridad o igualdad en cuanto a lo que yo sé y en cuanto a lo que yo tengo como profesión, ¿verdad? Entonces, no, incluso como persona. ujú, Ese concepto, fíjese, tan viejo que es y tan fácil que es agarrar la solución, que no es dar una limona, sino es bajar el concepto de que capital y trabajo somos uno, no somos antagónicos. ujú, Si le diría que usted me quiero que me entienda es que el capital es el trabajo acumulado. O sea, el capital está bien, es lo suyo, arriesga, pone. Pero fíjese esos conceptos tan antiguos. Había todavía en México, muy a principios del siglo 30, los 40, 50, había trabajadores que se llamaban medieros. El dueño de la parcela le entregaba a los trabajadores, llevan a medias, fíjese, todavía más avanzado que el séptimo. Hay gente que trabaja al tercio, por ejemplo, mira, oye, yo te ocupo, yo le pago mi sueldo a un trabajador, pero además de eso, yo tengo borreguitas, por ejemplo, y cada 3 borregas que paren, una borrega es de él y una borrega es mía, y la tercera se queda para sostener el conjunto de los dos, fíjese al tercio,
¿Por qué ahorita nos cuesta trabajo pagarle al trabajador lo justo? ¿Y qué es lo justo? Lo que le acabo de decir. Está al séptimo, o al medio, o al tercio. Y dice, comunista. No, no, ahí le va. Si abre usted el archivo del Vaticano, en los documentos del Vaticano en doctrina social, ábralo en el capítulo segundo, número 266, y ahí le va a decir a usted qué significa el derecho al sabbat. Y no es comunismo, es cristianismo puro, aunque a veces lástima que ni ellos mismos lo aplican. Ahí está en los documentos oficiales del Vaticano, doctrinas tan antiguas como el reconocer el verdadero trabajo del ser humano. Que no es una limonda, ni es ganar todo, no. De 7 días, denle un séptimo. Por ejemplo, si una compañía enorme en México que se dedica a la comunicación le entregara a sus trabajadores todo el año una producción, porque es un séptimo, un año significaría, salvo lo que llamaríamos la inversión en cuanto a estructura, le tocarían a sus trabajadores cerca de, no me lo va a creer, como cerca de 18 millones de pesos en un año. A los trabajadores, al más humilde, fíjese lo que significa eso. ¿Ya lo hicieron? Sí, señor, le voy a platicar un caso. En Brasil hubo un empresario que hizo exactamente eso. Y los demás le dicen, te vas a quedar pobre, ¿cómo le estás dando el dinero a toda esa bola de... Y menciona la palabra esa. Pues no va a creérmelo. Que ese hombre es de los que empezó a levantar el proyecto brasileño y que empezó a darle poder a los pobres, como se lo estoy platicando. Hay un grupo enorme de trabajadores que quedaron al mismo nivel que él. Acaba de morir. Es su modelo. Y incluso la Iglesia Católica lo está proponiendo como santo. ¿Quién lo está haciendo ahorita? Ya lo hizo Alemania, lo hizo Canadá, Suecia, porque ni Estados Unidos. ¿Cómo lo han hecho? Canadá tiene el servicio total de salud independientemente de que trabaje o no trabaje en una institución. Ese es un ejemplo del sabbat. ¿Me explico? Sí. Servicio total, independientemente, sin que dependa de ninguna institución laboral. Simplemente por el solo hecho de ser canadiense y nacer persona, tienes derecho al servicio integral de salud. Llegamos a la parte final de este segmento, licenciado, y a manera de conclusión, ¿con qué palabras usted concluiría, valga la redundancia, su participación en este bloque de la entrevista? Yo nada más les diría que este asunto viene ya con una inteligencia tan grande de que se necesita tener simple y llana sencillamente lo que algún filósofo norteamericano dijo: cuídate de aquellos que no tengan compasión por los otros, porque la compasión permite no la conmiseración, sino la compasión real de un ser humano a otro. Esa es la clave de los próximos cambios sociales que tendrán que venir. No nos pueden esperar más tiempo. Así es. Gracias. Gracias, licenciado. Pues de antemano hasta decirle que próximamente va a tener que volver para seguir continuando a hablar con este tema que es muy amplio. Tenso, ¿verdad? Es muy amplio, creo que media hora hasta poco se nos hace, ¿verdad? Pero esperamos que la próxima vez venga con más tiempo para poder seguir hablando al respecto. Vamos a despedir el programa. El licenciado Francisco Flores de la Secretaría del Trabajo, muchas gracias. Elmer García les dice muy buenas tardes. Muchas gracias.